Bienvenidos a todos, aquí muy felices de arrancar el año. Esperemos que sea un año pues que nos mantenga juntos aquí en la virtualidad y con tantos temas que tenemos para reflexionar y compartir con todos ustedes. Pues como saben, el tema de este mes pues es promesa. Un tema que todos nos planteamos en enero y que empezamos el año con muchos ideales, con muchos sueños y promesas a los demás, a nosotros mismos. Pero bueno, al final vemos por ahí de marzo cómo vamos, hay que revisarnos y pues hacer una promesa que sea un compromiso con quien las hacemos. Así que la comunidad creativa este mes nos invita a reflexionar sobre este tema y preguntarnos cómo las promesas pues, pueden presentarse en todas las formas, matices y profundidades. Pueden ser citas, actos de bondad, hábitos de creación, abandono, acuerdos y resoluciones. Gracias a la imprevisibilidad de la vida, las hacemos y las rompemos todo el tiempo. Pero, ¿cuál es el impacto de ser hombres o mujeres de palabra? El experto en responsabilidad y compromiso, Alex Shin, explica que una promesa puede ser el reconocimiento de un hecho simple o una promesa puede ser un acto de bondad al azar. Asimismo, pues puedes fingir que algo que te importa, pero el cumplir o no, pues el cumplirlo no, pues muestra la verdad y en la cultura albanesa esto más allá excede de una promesa, más que todo se considera un juramento solemne y las promesas que se hacen se cumplen y que se cumplen son intercambios de poder. Así que para la comunidad creativa los invitamos a hacer y mantener una promesa para nosotros mismos, una promesa para los demás y cuando se aplica para lograr un impacto positivo, incluso las promesas cumplidas más pequeñas pueden crear ondas de cambio muy significativas en todo nuestro entorno. Así que este tema propuesto por la comunidad de Creative Mornings Tirana en Albania nos invita a arrancar así el año. Bueno, pues creo que no nos queda más que entrar al fondo del asunto y para mí es un honor presentar a Javier Pereira. Es una persona que conocí de accidente en una ocasión que tuvimos para hacer este encuentro y hoy pues ya tengo varias de sus piezas y todo el arte que él ha creado. Mi esposo los usa y es feliz con sus shoemaker, que yo le digo, y él se considera diseñador multidisciplinario y de experiencias. Desarrolla ideas que involucren el diseño como un medio para el apoyo de un conjunto determinado en una comunidad. Es soñador, pero lo suficientemente cuerdo para ejecutar sobre lo que se proponga. Como seres humanos tenemos el poder de hacer tangible cualquier cosa que se nos pase por la mente. Ese poder que tenemos cada uno es algo que a él le encanta en la vida. Busca tener una libertad financiera para crear sin límites y tener todos estos recursos para seguir creando magia y creando cosas lindas a través de los artesanos en Guatemala. Su frase favorita, love what you do, not do what you love. Y con esto queremos dar la bienvenida a nuestro invitado súper especial de hoy, Javier. Hola, ¿me escuchan? Súper. Bueno, primero que todo, a la comunidad de Creative Mornings y a las organizadoras, les quiero agradecer pues, la invitación de poder formar parte esta mañana de esta plática y pues dar inicio a la primera charla de Creative Mornings del año. Entonces, solo voy a compartirles mi presentación. Un momentito. Ahí estamos. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, súper. Va, sí. Entonces... Solo tal vez te pediríamos que hables un poquito más recio, que se escucha un poquito lejos. Gracias. Ok, voy a hablar un poco más alto. Bueno, primero que todo, buenos días a los que madrugamos el día de hoy. Y quiero primero que todo que se recuerden de esta foto, que ahorita más adelante vamos a hablar de esto. Ok, antes de entrar al tema de hoy, espérame, ahí estamos. También quisiera dar una pequeña intro, como lo hicieron ustedes.
Soy diseñador gráfico, pero hoy en día pues me dedico a mucho más que eso, y parte de la misión de mi vida es poder diseñar en todas las áreas que se me sea posible. Soy antigüeño y ahorita les voy a explicar por qué esto es relevante. Tengo 28 años y un dato curioso es que soy cero Excel, cero números. Entonces, hoy en día pues me dedico a crear un proyecto que es un proyecto y desarrollar un proyecto que ha sido básicamente tomar el legado artesanal de la zapatería antigüeña, que el zapato antigüeño en realidad fue la primera, o sea, la zapatería, o sea, los artesanos de Antigua fueron los primeros en desarrollar este arte acá, y es algo que mucha gente no sabía. Y pues básicamente mi recorrido ha sido poder llevar esto del lado izquierdo, que es como lo que existía cuando comenzamos el proyecto, a convertirlo en lo que estamos haciendo hoy en día, que es una artesanía contemporánea. Este proyecto pues se llama Perera, y Perera básicamente lo que busca es recuperar el arte de hacer zapatos artesanalmente, a través de la mejora constante de este mismo producto, y a través del apoyo a esta comunidad, a este legado de comunidad que se ha ido perdiendo, ¿no? Hoy en día pues tenemos nuestro showroom aquí en Antigua, donde hacemos los zapatos, y es un rollo bastante chilero, porque pues, todo es totalmente hecho a la medida, todo es custom made, y como hablaba Stephanie, cada cliente puede ir como que personalizando su par de zapatos. Esto solo para ponerlos un poquito en contexto de a qué me dedico, pero ahora podemos comenzar con el tema de hoy. Hoy no quise hablar tanto de qué es lo que hago, ni qué es a lo que me dedico, por eso solo quería hacer una pequeña intro. Y quiero hablar de este tema de hoy que me pareció interesante. Y vamos a hablar de las promesas, y específicamente de las promesas personales, que creo que es algo bastante relevante. Pues existen las promesas piadosas, que prometo que ya no voy a comer Tortrix hoy, y pues esas son las promesas que a veces no cumplimos, pero quisiera que hablemos de las promesas de verdad. Pues las promesas de verdad son promesas como estas, como nuevas metas, como mejores actitudes, como emprender algo, como un cambio de un hábito, como adquirir una habilidad o una cosa, dejar vicios, o alcanzar un sueño, etc. Todas estas metas y estas promesas son cosas que requieren bastante valor, y son promesas que sí requieren tiempo, ¿ok? Pero si se dan cuenta, estas promesas en realidad podemos decir que una promesa es igual a un cambio, y específicamente un cambio positivo, porque es muy raro que una promesa, la premisa de que surja una promesa es que estamos inconformes con algo en nuestra vida, queremos hacer algún cambio, o simplemente queremos mejorar en algo. Y todo esto es positivo, ¿no? Entonces, usualmente cuando decidimos prometernos algo, se accionan dos estados en nosotros, ¿no? El primer estado, que es uno, la motivación o la ilusión, que es este tema que es un tema que es bien mencionado en este tipo de pláticas, que es todo este tema de ilusionarse, de motivarse y poder cumplir algo. Pero este tema no quiero tocarlo tanto hoy, quiero hablar de un tema un poco más específico, que es el número 2. El número 2 es algo que nos incomoda, es algo que todos tenemos implantados en lo más profundo de nuestro cerebro, literalmente en la amígdala para ser exactos, y está con nosotros desde que comenzamos a existir, ¿ok? Y esto se llama el miedo, ¿ok? Y este tema de miedo hasta es interesante, porque yo también me puedo considerar como una persona que ha tenido bastante miedo al través de su tiempo, ¿no? Y por eso fue que también quise empezar a tocar este tema el día de hoy, porque es un tema que a veces no le ponemos atención. ¿Y qué es el miedo en realidad? El miedo tenemos que aprender que es algo
que es parte de nosotros. Es un mecanismo de advertencia programado para ponernos en alerta, accionar o huir. Pero ¿qué es esto? O sea, podemos comparar qué es el miedo y por qué existe el miedo y qué era el miedo antes. Pues antes el miedo en la época prehistórica era un mecanismo para advertirnos que un animal nos podía venir a comer, literalmente. Hoy en día lo podemos poner en un ejemplo. Voy a poner un ejemplo ahorita que todos estamos empezando el año, que nos prometemos comenzar a ir al gimnasio. Pero ¿cuál es el miedo? No, mejor no voy a ir al gimnasio porque me van a ver que estoy fuera de forma. ¿Ok? Eso es una excusa, es el miedo hablando a través de nosotros y es el miedo impidiéndonos que podamos llevar a cabo nuestra promesa. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, no es una amenaza como para lo que en realidad está creado el miedo. Y eso es algo que quiero que aprendamos. El miedo es algo que está implantado en nosotros para poder accionar en esta época, o sea, en esta cuando comenzamos a existir los humanos, que nos ayuda a accionar o ir. Pero si nos prometemos algo, ¿de qué vale huir? Y según entiendo, o sea, esta comunidad en la que estamos ahorita hablando, no somos personas que huimos, ¿no? Somos personas que tenemos que accionar, ¿ok? Entonces, quiero que entendamos que vivir sin miedo no existe. Que nos demos cuenta que esto, pues, está implantado en nosotros desde que existimos. Y es algo tan humano como la vida en sí, ¿ok? Y también es importante que aprendamos a entender nuestros miedos, a entender que están, reconocer que ahí están, y entender a bailar con ellos. Me refiero a esto, bueno, no quiero ir al gym porque me va a dar pena ir al gym, pero lo voy a hacer ganas porque es parte de mi promesa y es lo que requiere y es el valor que necesito tomar para poder llevar esto a cabo. ¿Ok? O por ejemplo, o sea, les puedo dar miles de ejemplos en mi vida personal y en el tema de emprendimiento. Cuando yo comencé Perera, pues la industria de calzado estaba bastante dañada, y pues el zapato artesanal se estaba perdiendo totalmente. ¿Y cuál era el miedo aquí? Lanzar un negocio en una industria que venía totalmente decayendo. Entonces, era un miedo bastante grande decir, pongamos un negocio en donde mucha gente me está diciendo, ni perdas el tiempo porque esta industria se está perdiendo totalmente. Y eso en realidad generó la reacción que hizo que Perera sea hoy en día lo que es intentar, en vez de tenerle miedo a esto, decidimos afrontarlo con el doble de ganas, y ver de qué parte le podíamos entrar para que esto se pudiera solucionar. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con esto? Este ejemplo pequeño que les estoy dando de Perera, pues me abrió a mí un camino que no creía imposible. Digo, no creía posible, perdón. Un camino que pues hoy en día es un proyecto que es el que me da de comer y es un proyecto que le está literalmente haciendo lo que nos propusimos. Estamos recuperando esta artesanía a través de un arte que lo estamos volviendo un poco más contemporáneo. Pero todo esto se desató en el momento de que decidí no tener miedo, y empezar a reconocer este miedo para poder, sí, entender que ahí está, pero no es necesariamente evitar que esto me pare, ¿ok? Entonces, y se van a dar cuenta, como la imagen que les mostré al principio, que cuando empezamos a entender nuestros miedos y empezamos a bailar con el miedo, es como tirarse de clavado al mar. La primera vez que nos toca, pues nos da un pánico, nos da miedo, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si hay tiburones abajo, no sabemos si el agua está muy fría, está muy caliente, no sabemos qué tan profundo es,
y la primera vez nos tiramos, y la primera vez que nos tiramos es la vez que requiere más valor. Pero una vez lo hacemos y ya estamos en el mar y ya nos tiramos, nos damos cuenta que en realidad fue más lo que nosotros construimos y ese escenario imaginario que creamos en nuestra mente era más temido que el acto en sí. Y cuando lo hacemos, en realidad se convierte en algo que disfrutamos. Y la primera vez que te tiras al mar, lo haces y lo quieres seguir haciendo, ¿no? Entonces, aprendes a reconocer que sí hay un respeto que tiene que haber, hay un temor a tirarse, pero eventualmente logramos dominarlo y nos enamoramos, en muchos casos, en mi caso pasó eso, nos enamoramos de esto. En ese momento, pues mi miedo era lanzar la marca. Hoy en día, pues es algo que afrontamos todos los días. O sea, el miedo es algo, cada vez que nos toca hacer una entrega a un cliente, existe el miedo de que va a pensar el cliente de nosotros, si le va a gustar o no le va a gustar, si vamos a lanzar un nuevo producto, qué va a pasar, o sea, se va a vender o no se va a vender. O a la gente, o sea, o este producto, por ejemplo, puede llevar nuestra imagen a un lugar donde no quisiéramos que fuera, pero aprendemos a reconocerlo y a poder ayudarnos de eso mismo, ¿ok? Y lo que quisiera hablarles hoy exactamente es que nos prometamos a aprender a vivir en armonía con el miedo, ¿ok? Este tema de las promesas, como ustedes pues, pueden reconocerlo, que creo que muchos han prometido algo y lo han dejado tirado. Y quiero que reflexionen sobre eso y se den cuenta que en realidad lo que nos hizo dejarlo tirado es muy probable que haya sido el miedo a este cambio, el miedo a qué dirán o el miedo a qué pasará, ¿ok? Pero tenemos que aprender a vivir con eso, es parte de ser humano. Y quiero que hoy esta promesa sea el no tener miedo, porque esta promesa hará que cualquier promesa sea un poco más fácil de alcanzar, ¿ok? Darnos cuenta que cualquier cosa que nos prometamos va a ser un reto para nosotros y cualquier reto lleva sus adversidades, ¿ok? Y estas adversidades por lo general van acompañadas del miedo. Pero si logramos dominar esto, cualquier promesa va a ser, por más chiquita como ir al gym, o por más grande como dejar un vicio, o emprender una empresa, va a hacer que sea muchísimo más fácil de alcanzar, ¿ok? Entonces, esta es básicamente la premisa de la que les quería hablar hoy. Quería hablar de algo muy puntual, el tema de las promesas. Para mí, en realidad, creo que cuando Stephanie me dio el tema, creo que había mucho de qué hablar. Entonces, quería sintetizarlo en algo. Que sí es la ilusión de esto, pero siempre va acompañado de algo que nos da miedo, ¿ok? Y pues eso es del tema que quería hablarles hoy. Es un tema bastante corto, es un tema bastante puntual, pero es un tema que tiene para mí personalmente un valor bastante grande y en el momento que logré reconocer que esto no es algo que nos podamos deshacer y aprender a vivir en armonía con el miedo, hizo cambios bastante drásticos en mi vida, ¿ok? Entonces, pues, les quisiera agradecer. Tenemos, pues también quisiera ver si tienen dudas, que creo que me dejaron un espacio ahí para preguntas. Y pues también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y para gente que no conoce nuestro producto y este proyecto, que es un proyecto que en realidad es mi pasión y me encanta porque me permite a mí como diseñador poder crear piezas que al mismo tiempo podamos apoyar a una comunidad, ¿no? Entonces, por esto sería todo. Gracias, Javier. Realmente inspiradoras tus palabras y tu proyecto increíble. Verdaderamente, pues eres una de esas personas que muestras
¿verdad? Con evidencia viva, de carne y hueso, lo que es posible hacer en Guatemala, que es parte del propósito de Creative Mornings, mostrar estas historias de gente como tú, que está logrando cumplir sus sueños, hacer proyectos increíbles, diferentes, ¿verdad? Para realmente animar a todas las personas a seguir sus sueños y hacer sus proyectos. Vamos a abrir ahora un espacio para que puedan hacerle preguntas a Javier y que esto se vuelva una conversación. Javier, tal vez si dejas de compartir pantalla para que te puedan ahí preguntar, y quien quiera abrir su micrófono para hacerle la pregunta a Javier, pues ahorita les damos este espacio. Bueno, voy a empezar con esto que me acaba de preguntar María. ¿Cuál es mi promesa para el 21? Para el 21 en realidad es una promesa bastante fácil. Fue ejecutar lo que se quedó en espera en el 2020. Creo que muchos dejamos y empezamos el 2020 con muchas ilusiones, con muchas ganas de hacer cosas, y pues porque pasó lo que pasó. Incluso tomamos la pandemia como una gran excusa para no ejecutar ciertas cosas, ¿no? Entonces, una de las metas personales y una de mis promesas es ejecutar en serio, sin importar que exista pandemia o no, los proyectos que tenía pensados para el 2020. Okay. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Cabalmente también las pueden hacer en el chat. Si ahorita estoy leyendo, ¿tienes alguna estrategia para lidiar con el miedo? ¿O qué hacer cuando el miedo se apodera de ti y te paraliza? Aquí, pues en otra conferencia anteriormente ya había hablado de esto. Y es en el momento, hablamos de que la parte de miedo es algo de cavernícola. Antes teníamos miedo porque nos podíamos morir. Hoy en día casi el 90% o 95% de las veces que tenemos miedo no es una amenaza de muerte. Y tenemos que empezar a aprender a ver, y eso es algo que sí hice, empezar a ver el miedo como un indicador de a dónde tenés que ir. Porque siempre, y está esta famosa frase que dice, las grandes cosas están después del miedo. O sea, una vez logramos pasar esa barrera del miedo, vamos a darnos cuenta que ahí es donde podemos cumplir las cosas, ¿ya? Y es por eso la analogía del clavado y de tirarnos al mar, de que vamos a tener miedo, pero reconocer que no podemos evitarlo y solo tirarnos con todo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lidio yo con el miedo? Pues solo lo reconozco, porque no puedo decir que no existe. Y soy una persona bastante miedosa. Entonces, eso es como un pequeño tip, o sea, literalmente aprendamos a vivir con eso y lancémonos con todo. Aquí David te pregunta, te dice, interesante ver las promesas incumplidas como el miedo al éxito. ¿Cómo mides los riesgos o es solo de lanzarte? Siempre, obviamente, pues, personalmente, sí soy un poco aventado. A veces solo no pienso las cosas y me tiro. Pero hablando empresarialmente, pues ya hay como ciertos riesgos que hay que medir, y pues ya se vuelven un poquito más técnicas las situaciones. Pero por ejemplo, o sea, con mi socio, tenemos esta mentalidad de que hay que tirar. Entonces, no intentamos, digamos, en el tema empresarial, no es como que intentamos hacer escenarios, miles de escenarios de qué podría pasar si hacemos esto. Lo consideramos, lo platicamos, reconocemos que puede haber un riesgo. Por ejemplo, abrir esta tienda aquí en la calle del Arco era un riesgo bastante alto, era una inversión bastante alta, pero ya el hecho de poder haber lanzado una marca, estoy dando un ejemplo, de poder haber lanzado una marca y que pudiera sobresalir en una industria que estaba decayendo, hizo que se nos quitara un poco el miedo. Entonces, poner esta tienda fue básicamente la segunda parte de ese primer paso, ¿ok? Excelente. Aquí también Kenneth te pregunta cómo poder ejecutar tus promesas planteadas con esta nueva normalidad y cómo hacer este reset.
Esta pregunta está chilera. Buena, Kenneth. Mira, como te decía, creo que el año pasado, la nueva normalidad es literalmente una nueva normalidad. Esto no creo que desaparezca de aquí en otro año. Entonces, el año pasado, como les decía, creo que muchos podemos decirnos y ponernos de excusa que como hubieron estos cambios y esta crisis mundial, lo usamos de excusa para dejar tiradas varias cosas. Es reconocer que esto no va a pasar, reconocer que esto es la nueva normalidad y que eso no sea un stopper. En realidad esto sí nos afecta, tenemos que estar más precavidos de nuestro entorno, pero personalmente no debería de cambiar nuestra forma de acercarnos hacia las cosas. Este reset creo que es un cambio de mentalidad, es un cambio de no tener miedo literalmente, de no tener miedo y darse cuenta que esto va para largo. O sea, no sabemos hasta cuándo va a terminar y es totalmente de nosotros, de nuestro valor, digamos, de accionar sobre esto. No tenemos que esperar que esto, algo exteriormente, llegue a cambiarnos a nosotros. O sea, esto se genera desde adentro. Buenísimo. Natalie te pregunta, ¿has tenido que renunciar a alguna promesa por cumplir otra? Con esa incertidumbre de cuál es mejor para tu futuro. Como les dije, pues yo creo que soy un poco aventado y a veces no mido mis riesgos y sí he tenido que sacrificar una promesa por otra. Por ejemplo, les voy a dar, o sea, yo hablo mucho de mi trabajo porque mi trabajo es algo muy personal, entonces es como mi vida literalmente. Entonces, por lograr, por ejemplo, lanzar este nuevo espacio, que fue mi proyecto más grande del 2020, sí sacrifiqué varias cosas. Por ejemplo, mi salud, o sea, dejé de hacer muchas cosas que me había prometido hacer. Había prometido, pues, mantenerme en forma, tener una rutina más saludable, pero en el momento que decidí prometerme a lanzar un espacio que fuera una representación física de lo que yo creo, decidí poner en hold otras cosas para poder enfocarme al 100%. Y hoy en día, de hecho, es algo que sí me estoy orgulloso de lo que logré, pero sí hubieron consecuencias de haber dejado estas promesas de lado. Excelente. Igual siempre podemos retomarlas en un futuro y ahí priorizar. Sergio te pregunta si tienes algún buen libro que puedas recomendar. Ok, no soy lector. Soy muy distraído, entonces siempre que leo me empiezo a divagar y me voy por otro lado. Sí escucho muchos podcasts y me encanta escuchar podcasts todos los días, escucho más de algo. Y les puedo recomendar un par de podcasts y podría ser Impact Theory de Tom Bilyeu, que básicamente es una persona que entrevista constantemente emprendedores y habla de salud, emprendimiento y cómo superarse a uno mismo. Y otro es Akimbo de Seth Godin. Seth Godin es como el gurú de marketing y es una persona que yo admiro y es como una persona que yo siempre escucho. Seth Godin tiene muchos libros y podés leerlos. Yo nunca los he leído, no me los he comprado porque sé que no los voy a leer. Entonces prefiero escuchar lo más que pueda de él, pero te podría recomendar lo que sea de Seth Godin. Genial, pues yo creo que aquí ya no sé si hay alguien más que le quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario para Javier. ¿Alguien tiene levantada la mano? Vida. Hola Javier. Pues felicidades por el atrevimiento, por atreverte a lanzarte de clavado, a superar los propios miedos, incluso en los exteriores que te decían de la industria y que cómo es esto de animarte pues a emprender algo que pues tenía un costo alto para ti, ¿no? Un poquito en relación a eso, cuéntame qué
¿Qué satisfacciones has logrado? Tú decías ahí en tu biografía que pues te gusta, eres diseñador de todo, no sé si tú diseñas tus zapatos, los zapatos, y que también te has tenido pues como antigüeño, o que era relevante para ti, pues a lo mejor y en este oficio que nació en Antigua, según nos contabas, ¿qué impacto has logrado ahí con algunos zapateros o cómo los has inspirado? Cuéntanos por ahí cómo va tu emprendimiento en ese sentido. Pues en explicación corta, Perera, pues empezamos siendo 3 personas, y hoy en día ya somos 15, y ya somos muchos más artesanos de los que empezamos, lo cual es como un gran éxito para nosotros, y personalmente para mí, porque siento que ya hemos podido comenzar a muchos zapateros que ya no estaban haciendo zapatos de hace muchos años, han podido volver a tomar esta labor. Esta labor pues básicamente es un arte, ¿sabes? No es algo que puedas hacer si no tenés la pasión para hacerlo. Entonces hemos podido volver a ampliar y poder darle trabajo a estos artesanos, y aquí están re felices haciendo zapatos. Hablo del tema antigüeño porque Antigua, yo siempre hablo de esto, Antigua fue la capital de Guatemala por casi 200 años, y fue una ciudad que dio inicio a mucho arte. Fue una ciudad donde creó zapateros, donde creó artistas, escultores, sastres y todo este tipo de craft. Pero después de ahí migró a la ciudad de Guatemala, pero la ciudad de Guatemala fue una ciudad fue una ciudad de monopolios o de industria, ¿ok? Y para mí es importante hablar de esto porque como Perera queremos dar un siguiente paso eventualmente a no solo hablar de zapatería, sino hablar de las cosas que los antigüeños, y el guatemalteco en su momento fue reconocido por hacer. Hoy en día, así como la zapatería está desapareciendo un montón de cosas, carpintería, herrería, escultores. Entonces, parte de las metas de nosotros de este año es poder ver cómo podemos apoyar a otras comunidades de artistas a través de nuestra marca, a través de Perera, que ya hemos podido ir creando una pequeña plataforma donde queremos que más personas se puedan sumar, y no solo sean zapatos, sino que sea siempre con la mentalidad de calidad, siempre con una mentalidad de hacer algo excepcional, pero al mismo tiempo intentar recuperar esta herencia que traemos atrás, que mucha gente y muchos no hemos ni siquiera enterados de esto, y dos, volteamos a ver a otro lado. Volteamos a ver a otro lado y no sabemos que esto existía o que esto pasaba en Guatemala y pues, específicamente en Antigua, ¿no? ¿Sí? Creo que ahí preguntaron otra cosa. Sí, tenemos otra pregunta y creo que con esta pregunta vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Aquí Pablo González te pregunta qué implicaciones, beneficios has notado de ser lanzado y ese no sobrepensar las cosas. Creo que lanzarte sin miedo y a veces, como te dije, personalmente lanzarte sin pensar las cosas tan intelectualmente, podríamos decirlo, me ha traído más cosas buenas que malas. Sí han habido cosas y decido hacer algo y cometo un error, pero en realidad de los errores es donde yo más he podido sacar conocimiento, ¿no? Tal vez de haberme lanzado y haber no caído donde yo quería, de ese momento es donde yo a veces he podido sacar más conocimiento. Y entonces me lanzo y a pesar de que tal vez me lancé con miedo y pasó algo malo, despuesito te recuperas y a la próxima vez que te lanzas te da menos miedo porque cuando te lanzaste y tal vez no te salió como querías, te das cuenta que sí, pasó algo malo o pudo haber pasado algo como no querías, pero tuviste una lección de aprendizaje bastante grande que la próxima vez que te lances lo vas a hacer de una forma un poco más precavida, con un poquito más de conocimiento y tal vez con un poco menos de miedo, ¿no? Entonces,
siempre hay algo de bueno en hacer las cosas un poquito a la brava, digamos. Genial, pues muchísimas gracias, Javier, de verdad ha sido una mañana de muchos aprendizajes. Creo que todos nos llevamos el realmente poder ponernos esas metas, esas promesas a nosotros mismos, y pues llevarlas a la realidad como lo hiciste tú, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos. Acá les voy a compartir pues darle las gracias a ustedes, a nuestros patrocinadores maravillosos, que gracias a ellos pues se hace posible este evento: Radio Infinita, Van, Dunkin' Donuts, Demosoft, Fototeca, Las Minutes, Guatemala.com, Zen Interactive Media y Market Logic. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, para poder estar enterados de los próximos eventos. Siempre también tenemos nuestro programa de radio, que esta vez fue antes del evento el miércoles, pero pues síganos para estar enterados. Nos encanta verlos, tenerlos acá. Así que les damos las gracias por habernos acompañado, y a Javier también por darnos esa dosis de inspiración una vez al mes. Les mandamos un abrazo, esperamos que tengan un feliz fin de semana y los esperamos el otro mes para compartir con ustedes.